Saludos, soy el doctor Marcos de la Cruz Tasaico. Vamos a desarrollar el bloque de cirugía general. En este momento vamos a comenzar a hacer el estudio de la patología anorrectal. Recuerden que la patología anorrectal es una patología muy frecuente dentro del estudio de la cirugía general y también frecuente en la parte de la práctica clínica, tanto de la cirugía general en la zona electiva como en la cirugía de emergencia. Cuando hacemos el estudio, la evaluación de un paciente con hemorragia digestiva baja, debemos recordar que una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja, obviamente benigna, viene a ser las hemorroides. Asimismo, tenemos que recordar que la hemorragia digestiva baja puede ser variable de acuerdo a grupos etarios. Si hacemos la evaluación de un niño o de adolescentes, debemos sospechar la presencia de divertículos de Meckel. En cambio, si hacemos el estudio de una hemorragia digestiva baja en mayores de 60 años, a la cabeza tenemos la enfermedad diverticular o la hemorragia diverticular y las angiodisplasias. Asimismo, recuerden que para poder hacer una evaluación adecuada de un paciente con hemorragia digestiva baja, el examen de elección viene a ser la colonoscopía. En la evaluación de la patología anorrectal, a la cabeza, la patología o la enfermedad más frecuente constituyen las hemorroides, la cual representa un 50% de toda la patología anorrectal, seguida de las hemorroides pero trombosadas, las cuales se consideran un cuadro de emergencia, seguidos de las fisuras anales en un 8%. Haciendo ya la revisión de cada una de estas patologías, vamos a ver ahora la patología hemorroidal. La enfermedad hemorroidal se define como un conjunto de signos y síntomas, los cuales vienen a ser el dolor, el prurito anal, prolapso de la mucosa anal o de los prolapsos de los paquetes hemorroidales, sangrado generalmente después de las deposiciones, también asociados con la presencia de secreción a nivel de la región anal, secundario a alteraciones estructurales, dilatación, ingurgitación y un proceso inflamatorio del tejido hemorroidal. Recuerden que el tejido hemorroidal vienen a ser unos cojines fibromusculares vascularizados a nivel del conducto anal. Las hemorroides vamos a definirlas de la siguiente manera. Para eso recordamos un poco de la anatomía del conducto anal. Tenemos a nivel del conducto anal una línea que se llama la línea dentada, que recordemos se forma por las válvulas rectales que unen las columnas anales o columnas de Morgani. Estas válvulas anales se continúan a lo largo de toda la circunferencia del conducto anal y esa continuidad se denomina línea dentada. Y es precisamente esta línea dentada que nos va a dividir o nos va a diferenciar dos tipos de hemorroides o de la ubicación de los plexos hemorroidales. Un plexo hemorroidal se localiza por encima de la línea dentada, como vemos en la diapositiva. Este plexo hemorroidal se llama el plexo hemorroidal interno, el cual vienen a ser los vasos situados por encima de la línea dentada. En cambio, si tenemos un paquete hemorroidal ubicado por debajo de la línea dentada, viene a ser el plexo hemorroidal externo. Esta es la localización y esa es la diferenciación de los dos tipos principales de las hemorroides. Las hemorroides internas sobre la línea dentada y las hemorroides externas por debajo de la línea dentada. Recordemos, asociado a los puntos anatómicos del conducto anal, la inervación sensitiva de la mucosa sobre la línea dentada es de tipo neurovegetativa. En relación a eso, las estructuras o las hemorroides ubicadas por encima de la línea dentada habitualmente no duelen. Muy diferente de la inervación de la mucosa y de la piel localizada por debajo de la línea dentada, que está inervado por nervios somáticos, específicamente el nervio pudendo. Y en este caso, algún proceso hemorroidal o alguna inflamación a este nivel por debajo de la línea dentada es sumamente dolorosa y esa es una característica de las hemorroides externas. En relación a lo que dijimos previamente, existen dos tipos de hemorroides: las hemorroides externas por debajo de la línea dentada y las hemorroides internas sobre la línea dentada.
Y en el caso de las hemorroides internas vamos a tener grados que van desde el primer, segundo, tercer hasta el cuarto grado. Asimismo, existen las hemorroides mixtas, que vienen a ser una combinación de las hemorroides internas y externas en un mismo paciente. Cuando hacemos el estudio de las hemorroides internas, como mencionamos, encontramos grados. El primer grado de las hemorroides internas son aquellas que son visibles al examen proctoscópico, ya que no sobrepasan el límite del margen anal. Si nosotros le pedimos al paciente que puje o que protruya, generalmente no podemos evidenciarlas en el examen clínico, y estas habitualmente son reconocidas pero en el examen proctoscópico, ya que no protruyen a través del margen anal. En el caso de las hemorroides internas grado 2, son las que prolapsan por fuera del canal anal, habitualmente con la defecación, pero que se reducen de forma espontánea. En el caso de las hemorroides internas del grado 3, son las que prolapsan por fuera del canal anal, también asociados con la defecación, pero que tienen que ser reducidas manualmente, no se reducen de forma espontánea. En el caso de las hemorroides grado 4, son las que permanecen prolapsadas por fuera del canal anal y no se reducen ni espontáneamente ni con reducción manual. La enfermedad hemorroidal, muy frecuente dentro de la patología quirúrgica, debemos recordar que las hemorroides externas están constituidas principalmente por los vasos rectales o hemorroidales inferiores, que son dependientes de los vasos pudendos internos. Las hemorroides internas, como mencionamos hace un momento, presentan 4 grados, y aquí podemos asociarlo con las características clínicas que presentan los distintos grados de las hemorroides internas. El grado 1 no protruyen, pero sí sangran. Habitualmente luego de la defecación existe un pequeño sangrado que se puede evidenciar luego de hacer la limpieza de la región perianal. En el caso del grado 2, presentan sangrado con la defecación y hay un prolapso que se reduce espontáneamente. En el caso del grado 3 hay un sangrado y hay un prolapso que requiere la reducción manual. En el caso del grado 4 hay un sangrado luego de la defecación y el prolapso no se reduce. Recuerden que la clínica más frecuente de la patología hemorroidal es la rectorragia o el sangrado luego de hacer las deposiciones o la defecación. Pero debemos tener en cuenta algo: no podemos clasificar o atribuir como causa de una hemorragia digestiva baja a las hemorroides, sin haber descartado ningún otro tipo de patología dentro del marco colónico. Para eso tenemos que hacer varios estudios, una sigmoidoscopía o una colonoscopía, para descartar que no haya ningún tipo de cáncer colorectal que también pueda presentar un sangrado rectal o una rectorragia, que pueda así explicar otro tipo de etiología o causa. Para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal, en el caso de las hemorroides externas, se inicia con los baños de asiento, los laxantes, los anestésicos en pomadas, pero si tenemos las hemorroides trombosadas, el tratamiento consiste en una hemorroidectomía o la enucleación del trombo ubicado dentro del plexo hemorroidal externo. En el caso de las hemorroides internas, se da un tratamiento médico para los grados 1 y 2. En el caso del grado 1, tratamiento conservador o tratamiento médico. En el caso del grado 2, se da tratamiento conservador asociado a la ligadura con bandas de goma a nivel del cuello del paquete hemorroidal, y si falla, entonces se puede utilizar la aplicación de sustancia esclerosante a nivel del tratamiento, a nivel del paquete hemorroidal. En el caso de los grados 3 y 4, el tratamiento aquí es principalmente quirúrgico. Y aquí podemos hacer una diferenciación. Podemos dar tratamiento quirúrgico de forma electiva, generalmente para los grados 3 y 4. Pero si tenemos una hemorroides que se encuentre estrangulada, aquí el tratamiento quirúrgico es de urgencia o de emergencia. En el caso de los pacientes con una hemorroide grado 3, el tratamiento es una hemorroidectomía
y en algunos casos seleccionados se podría utilizar la ligadura, sobre todo en hemorroides grado 3 pero de tamaño pequeño. Si son muy grandes, de frente va a hemorroidectomía. Y en el caso de las hemorroides internas de grado 4, el tratamiento es la hemorroidectomía. Y como dijimos, si tenemos una hernia de grado 3 o grado 4 que se encuentre estrangulada, el tratamiento es quirúrgico de emergencia. ¿A qué llamamos tratamiento conservador? Constituyen las terapias conservadoras, el llamado tratamiento médico o terapias no invasivas, que viene a ser la dieta rica en fibra, laxantes, supositorios, baños de asiento. Asimismo, el uso de terapias tópicas o cremas a nivel de la región perianal, los suplementos de fibra y en algunos casos la ligadura con bandas de goma elástica. Precisamente aquí tenemos una imagen en la cual podemos la ligadura con una banda de goma elástica, se ubica un paquete hemorroidal y se localiza una banda de goma a nivel del cuello del paquete hemorroidal dilatado, con lo cual se busca ligar la base del hemorroide con esta banda de goma, banda de caucho, para evitar el sangrado interno e impedir el flujo sanguíneo y progresivamente conseguir la atrofia de este paquete hemorroidal. Si es que no funciona la ligadura con banda de goma, se puede inyectar algún agente esclerosante que destruye los vasos del hemorroide y hacen que progresivamente caiga por atrofia y por esclerosis de estos tejidos, y también constituye el tratamiento para los grados, habitualmente el grado 2, que no responden a la ligadura con banda de goma. En el caso del tratamiento quirúrgico de las hemorroides, habitualmente es recomendable para los grados 3 y 4. Asimismo, para las hemorroides mixtas, es decir, a las hemorroides internas y externas en un mismo paciente. También se indica este tratamiento quirúrgico cuando se encuentran asociados a otro tipo de patologías anales, como pueden ser las fisuras anales, las fístulas anales o las papilas hipertróficas que pueden aparecer secundarios a las fisuras. En este caso, la hemorroidectomía, que es la piedra angular del tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal, es el procedimiento por el cual se extirpa, se realiza la exéresis de las hemorroides. Aquí podemos ver un cuadro en el cual podemos evidenciar el grado de la hemorroides, los síntomas y signos más frecuentes de cada uno de los grados y el tratamiento habitual para cada uno de ellos. En el caso del grado 1, recuerden que existe sangrado pero no hay prolapso. El tratamiento, modificaciones en la dieta, también conocido como el tratamiento conservador. En el caso del grado 2, existe un prolapso con una reducción espontánea y también hay presencia de sangrado. Aquí el tratamiento generalmente se empieza haciendo la ligadura con banda de goma, si no responde la escleroterapia, pero siempre debemos hacer las modificaciones de la dieta. En el caso del grado 3, existe un prolapso que requiere la reducción manual, así como también sangrado luego de las deposiciones, y el tratamiento quirúrgico es la hemorroidectomía electiva, la ligadura con banda de goma para casos seleccionados, y también recuerden que debemos asociarlo a las modificaciones de la dieta. En el caso del grado 4, el prolapso no puede ser reducido, puede incluso llegar hasta la estrangulación del tejido hemorroidal que se ha prolapsado, y aquí podemos tener el tratamiento quirúrgico. En el caso de si es un prolapso que no hay estrangulación, es una hemorroidectomía electiva. Si hay un paquete hemorroidal que se encuentre estrangulado, el tratamiento quirúrgico es de urgencia. Recuerden que siempre en todos los grados de enfermedad hemorroidal no solo indicamos el tratamiento quirúrgico, la ligadura y la escleroterapia, siempre debemos asociarlo con las modificaciones de la dieta. Existen diferentes tipos de hemorroidectomía. Recuerden que la hemorroidectomía consiste en hacer la exéresis del tejido hemorroidal dilatado o alterado. Se hace una incisión elíptica alrededor del paquete hemorroidal hasta llegar al cuello, donde se produce o se hace la ligadura de los vasos que alimentan el paquete hemorroidal. Y aquí podemos tener dos diferencias, de acuerdo a las técnicas más utilizadas. Una es la hemorroidectomía cerrada o de Ferguson, en la cual, luego de haber hecho la exéresis y la ligadura del
del paquete hemorroidal se hace la sutura o el cierre de la mucosa donde estuvo ubicado el paquete hemorroidal. Eso es lo que se denomina la técnica cerrada, en la cual se sutura, se cierra el defecto de mucosa creado luego de la hemorroidectomía. Pero también existe otro tipo de hemorroidectomía denominada hemorroidectomía abierta, o también conocida con el nombre de Milligan y Morgan, en la cual se hace la exéresis de la hemorroidectomía y la ligadura de los vasos que alimentan este paquete hemorroidal, y el defecto o la solución de continuidad de la mucosa no se sutura. En este caso, los dos tipos más frecuentes de hemorroidectomía: cerrada, cuando se sutura el defecto de la mucosa o de Ferguson, y la hemorroidectomía abierta, donde no se realiza la sutura, en la cual se denomina la técnica de Milligan y Morgan. ¿Qué pasa si tenemos una hemorroides trombosada? La mucosa de esta hemorroide se puede necrosar. Existe riesgo de infección, riesgo de ulceración, riesgo de sangrado y de retención urinaria producto del dolor intenso que produce una hemorroides trombosada. Para la reducción manual de una hemorroides trombosada, que generalmente son las de grado 4, se requiere la reducción manual, requiere anestesia local, inclusive hasta sedación, producto del marcado dolor que produce una hemorroides trombosada. Como recordamos y mencionamos siempre, una característica importante de la hemorroides trombosadas es la presencia de dolor intenso de inicio brusco. Generalmente este dolor se incrementa con la maniobra de Valsalva y no se relaciona con la defecación. En este caso, el tratamiento es la hemorroidectomía de urgencia si es que se encuentran necróticos, o también la evacuación o la enucleación del coágulo que se encuentra dentro del paquete hemorroidal. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una hemorroides externa trombosada? El tratamiento de una hemorroides externa trombosada varía de acuerdo al tiempo de evolución y a los síntomas de nuestro paciente. Para eso utilizamos este cuadro que nos representa bastante la evolución tanto del dolor como de los días o el tiempo de evolución de la enfermedad de una hemorroides trombosada. ¿Qué pasa si tenemos una hemorroides trombosada que se encuentra dentro de las primeras 24 a 72 horas de inicio de la trombosis? El dolor en esta etapa es marcadamente intenso, y en este caso sí está justificado hacer el drenaje o la enucleación del coágulo que se ubica dentro de la hemorroides trombosada. Entonces recuerden siempre, si evaluamos a un paciente y se encuentra dentro de las primeras 72 horas de evolución de esta hemorroides trombosada, una característica muy importante es un dolor marcado, y aquí sí está justificado hacer el drenaje o evacuación del coágulo de esta hemorroides. Pero si evaluamos a un paciente que se encuentra dentro de su evolución pasada las 24 horas, el dolor baja marcadamente, y aquí lo que se puede realizar, o la indicación en este caso, es dar un manejo expectante. Generalmente se dan medicamentos para el dolor, para calmar un poco la sintomatología, cremas hemorroidales, y se espera que progresivamente haya una regresión de la piel, una reabsorción del trombo, reabsorción del coágulo, lo cual disminuye progresivamente los síntomas, y a nivel donde existió una hemorroides trombosada queda un pliegue de piel que demarca que en algún momento existió ahí una hemorroides trombosada que ya resolvió, que resolvió espontáneamente, y como huella queda un pliegue de piel denominado plicoma, lo cual significa o es la huella de un proceso hemorroidal externo trombosado que existió dentro de la evolución natural de algún paciente. Entonces, siempre tengamos en cuenta cuando evaluemos a un paciente en la emergencia con una hemorroides trombosada, evaluar y preguntar siempre el tiempo de evolución. Menos de 72 horas, evacuación del trombo o enucleación del trombo de la hemorroides trombosada. Más de 72 horas, manejo expectante. Calmar el dolor, quizás antibióticos, asociarlos a cremas hemorroidales o aplicación tópica de cremas hemorroidales para disminuir la sintomatología. Generalmente, antes de las 72 horas, el dolor
en un paciente con hemorroides trombosada es un dolor muy agudo, muy intenso. En cambio, pasadas las 72 horas, el dolor progresivamente va disminuyendo. Una de las patologías frecuentes también dentro de la región anorrectal es la fisura anal. Recuerden, esta fisura anal es una solución de continuidad, una hendidura a nivel de la mucosa del margen anal, la cual en un 90% se localiza en la línea media del margen anal, pero posterior. También se puede localizar a nivel anterior, pero es mucho menos frecuente. Si se ubica en una zona anterior o en las partes laterales del margen anal, generalmente está asociado a patologías frecuentes como pueden ser la tuberculosis o la enfermedad inflamatoria intestinal. La patogenia de esta enfermedad es que, producto de esta fisura, de esta ulceración, de esta solución de continuidad en el margen anal, existe una hipertonía del esfínter anal interno. La clínica más frecuente de la fisura anal, y esto es lo que debemos recordar siempre, es el dolor. El tratamiento para los pacientes con un cuadro de una fisura anal que no responde al tratamiento médico, no responde al tratamiento conservador, es una esfinterotomía lateral interna, es decir, tenemos que hacer la sección del esfínter interno del ano. La fisura anal, por definición, es una úlcera lineal dolorosa localizada en el conducto anal. Esta figura nos representa el margen anal. Tenemos aquí la parte posterior del margen anal, la parte anterior del margen anal, las partes laterales izquierda, la porción lateral derecha, y aquí podemos ver qué patología frecuente nos puede provocar una fisura anal y en las distintas localizaciones. Recordemos siempre, la fisura anal se localiza en la línea media posterior. Siempre la mayoría de las úlceras localizadas a nivel de la línea media posterior están constituidas por la fisura anal crónica. Lo mismo también encuentro en el margen anal en su porción anterior, en la línea media anterior, pero si comparamos los colores, marcadamente siempre se relaciona con la línea media posterior. En menor proporción, generalmente solo un 10%, se localiza en la línea media anterior. Pero si tenemos fisuras ubicadas en las partes laterales del margen anal, generalmente están asociadas a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la sífilis, la tuberculosis, la leucemia o el VIH-Sida. Como mencionamos hace un momento, la fisura anal se ubica en un 90% en la línea media posterior del margen anal. Solo un 10% en la línea media anterior. Fisuras laterales, Crohn, proctitis, leucemia, neoplasia, sífilis o tuberculosis. La fisura anal se produce, también la podemos evidenciar como un desgarro traumático de la línea media posterior del conducto anal luego de hacer la defecación. Signos y síntomas principales dentro de un cuadro de fisura anal es el dolor y la hemorragia o el sangrado luego de hacer también las deposiciones. Ahora hacemos una diferencia de la fisura anal aguda y crónica. En el caso de la fisura anal aguda, lo que nosotros vamos a encontrar es una solución de continuidad, una ulceración a nivel de la mucosa o el margen anal en la línea media posterior por debajo de la línea dentada. Y en el caso de la fisura anal crónica, se le denomina crónica cuando sobrepasa de 4 a 6 semanas, cuando persiste esta ulceración, esta solución de continuidad en la línea media posterior por más de 4 a 6 semanas, asociado o adyacente a una solución de continuidad, una fisura con bordes elevados, lo que algunos libros describen una ulceración en forma de bote, asociados a una papila anal hipertrófica y a un pliegue de piel o también conocido con el nombre de hemorroide centinela. Estas vienen a ser las características que se presentan en la fisura anal crónica. Mayor a 6 semanas, presencia de una fisura anal con bordes elevados o en forma de bote, asociados a una papila anal hipertrófica y a un hemorroide centinela.
lo cual no se evidencia en la fisura anal aguda, en la cual solo encontramos la ulceración o solución de continuidad asociada a sangrado y dolor. El tratamiento de la fisura anal comienza con el tratamiento médico o conservador, dieta rica en fibra, formadores de bolo fecal, ablandadores de heces, anestésicos tópicos, baños de asientos. Si no remite, no resuelve la fisura anal con el tratamiento médico, pasamos al tratamiento quirúrgico, el cual va a incluir la esfinterotomía lateral interna, que es el principal tratamiento quirúrgico en la fisura anal, y en algunos casos también se puede considerar una fisurectomía. Otra de las patologías frecuentes dentro de la región anorrectal es la presencia de los abscesos anorrectales. El absceso anorrectal es la manifestación aguda de una infección supurativa caracterizada por el acúmulo a nivel perineal de pus. Se caracteriza clínicamente por la presencia de tumefacción a nivel perianal o a nivel isquiorrectal, asociado a dolor, malestar general, fiebre y la presencia de un exudado fétido en esta región. Los abscesos anorrectales se encuentran clasificados de acuerdo a su localización. A la cabeza, los abscesos perianales son los más frecuentes, seguidos de los abscesos isquiorrectales, de los abscesos interesfintéricos y finalmente los menos frecuentes son los abscesos supraelevadores. Característicamente encontramos una zona de tumefacción con dolor intenso, pulsátil, constante y progresivo, siendo estas las características clínicas más frecuentes del absceso anorrectal. El absceso perianal, de todos los abscesos, no solo es el más frecuente, sino también el más superficial y está ubicado justo por debajo de la línea dentada, adyacente al margen anal. Recuerden, la inervación de esta zona es muy rica, la inervación en este punto, y por eso produce bastante dolor. Es muy intenso el dolor en esta zona debido a la rica inervación somática de esta zona. El tratamiento de un absceso anorrectal siempre es de urgencia. Recuerden el principio que siempre se menciona: absceso diagnosticado, absceso drenado. Más aún en este caso de la región perineal o isquiorrectal, que es fácilmente abordable clínico-quirúrgicamente, y en este caso se hace una apertura de la piel de la región perineal adyacente a la zona fluctuante con el vaciamiento de la secreción purulenta y el drenaje de esta secreción y la limpieza y el lavado de esta cavidad del absceso. Se hace el drenaje quirúrgico, que puede ser con anestesia general o con anestesia raquídea. El 34% de los pacientes con infección por VIH debutan con la presencia de abscesos anorrectales asociados también a fístulas perianales o a fístulas anales. Recuerden entonces, el principio del tratamiento de un absceso anorrectal es el drenaje. Siguiendo con el estudio de la patología anorrectal, pasamos ahora al estudio de la fístula anal. Recuerden ustedes que la definición de una fístula en general, no solo las fístulas anorrectales, es la comunicación anómala entre dos epitelios. En este caso, en el caso de la fístula anal, tenemos la comunicación de la mucosa del conducto anal con la piel de la región perianal. Las fístulas anales presentan un trayecto inflamatorio crónico entre la piel perianal y la mucosa que encontramos a nivel del conducto anal o del recto inferior. La patogenia: generalmente los pacientes que presentan una fístula anal tienen dentro de sus antecedentes o su historial la presencia de un absceso anorrectal previo. De todos los tipos de fístula anal, la más frecuente es la fístula de tipo interesfinteriana, la cual representa un 70% de todas las fístulas anales. El síntoma más frecuente de una fístula anal es el drenaje anal purulento, la presencia o salida a través de uno de los orificios de la fístula de secreción purulenta, habitualmente después de la realización de las deposiciones. El tratamiento de las fístulas anales
está relacionado con la fistulotomía, es decir, la apertura del trayecto fistuloso y el cierre por segunda intención. La fístula anal, como mencionamos hace un momento, es la comunicación anormal de la cavidad de un absceso, en este caso a nivel de las criptas o columnas anales, con un orificio interno y un orificio externo a nivel de la piel. El orificio interno es identificable dentro del conducto anal. Habitualmente de un 30 a 40% de todos los abscesos anales van a generar o van a terminar en unas fístulas. Recuerden, casi siempre en la historia o la evolución de la enfermedad de un absceso anorrectal, luego de haber pasado el proceso agudo, luego de haber sido drenado el absceso, generalmente van a presentar en su historia posterior un cuadro de una fístula anal. Recuerden que en este tipo de pacientes, en los pacientes con fístula anal, el dolor se acentúa luego de hacer las deposiciones. El diagnóstico, en el caso de los pacientes con fístula anal, se ve o se percibe la salida constante de material de drenaje desde la zona perianal que se intensifica o se incrementa luego de la defecación, y se pueden utilizar varios medios diagnósticos para confirmar ese trayecto fistuloso o esta fístula anal. Uno de ellos es la fistulografía, generalmente que se puede realizar en un paciente luego de haber tratado el proceso agudo, haber solucionado, tratado o drenado un absceso perianal previo. Generalmente en este tipo de pacientes se hace la inyección de una sustancia de contraste y se evalúa todo el trayecto fistuloso y se comprueba la permeabilidad o la existencia de un trayecto fistuloso, en este caso de una fístula anal. Sobre todo se utiliza la fistulografía para fístulas anales complejas o de distribución anómala o que presentan múltiples trayectos, lo cual pueden hacer que su cirugía también sea muy compleja. Asimismo, también se puede utilizar como medio diagnóstico la anoscopía o la proctoscopía, el estudio también de resonancia magnética o también de la ecografía endoanal, que también colabora o contribuye para la definición adecuada del trayecto fistuloso. Para el diagnóstico de las fístulas anales y para poder diferenciar y hacer el reconocimiento del trayecto de la fístula anal, se utiliza una regla muy conocida que se llama la regla de Gutzal, la cual relaciona el orificio externo de la fístula con el orificio interno de la fístula a nivel del conducto anal. Para eso, ubicamos el margen anal, trazamos una línea transversal y la dividimos en dos partes, en una porción anterior y en una porción posterior. Si el orificio externo se localiza en una zona anterior a nuestra línea transversal, dará origen a un trayecto radial, el cual se comunicará con la cripta anal más cercana a este orificio externo. En cambio, si el orificio externo se localiza en una zona posterior a la línea transversal, siempre dará lugar a un trayecto curvado o curvo, y siempre este trayecto terminará a nivel de la línea media posterior. Existe una excepción a esta regla. Si tenemos un orificio externo por delante de la línea transversal, pero este se encuentra a más de 3 centímetros del margen anal, siempre va a tener un trayecto curvado, el cual termina a nivel de la línea media posterior del margen anal. Entonces, todos los trayectos fistulosos o todos los orificios ubicados por detrás de la línea transversal, todos siempre van a terminar a nivel de la línea media posterior con un trayecto semilunar o curvado. En cambio, todos los orificios ubicados por delante de la línea media o de la línea transversal al margen anal siempre se relacionan con la cripta anal más cercana a este orificio externo a través de un trayecto radial o un trayecto recto. La excepción siempre es aquel orificio ubicado por delante de la línea transversal pero a más de 3 centímetros. En este caso siempre desemboca o se relaciona con la línea media posterior.
Las fístulas anales también se clasifican de acuerdo al trayecto que presente el elemento fistuloso. En tal sentido, existen las fístulas interesfintéricas, es decir, las que se localizan entre los esfínteres anal interno y anal externo. Existen las fístulas transesfinterianas, las que atraviesan los dos esfínteres, pasan a través de las fibras que constituyen ambos esfínteres. Luego existen las fístulas supraesfinterianas, las que pasan por encima del esfínter anal interno, y las fístulas extraesfinterianas, las cuales sobrepasan ambos esfínteres y se comunican con el recto inferior. En el caso de las fístulas interesfinterianas, transesfinterianas y supraesfinterianas, habitualmente se tienen su orificio interno en el conducto anal. En cambio, las fístulas extraesfinterianas tienen su orificio interno a nivel del recto inferior. El tratamiento de las fístulas anales habitualmente se tienen dos modalidades o dos tipos. Uno es la fistulotomía, en la cual se apertura la pared anterior del trayecto fistuloso, teniendo luego de haber sido extirpado la pared anterior este aspecto. Y otro es la fistulectomía, en la cual se extirpa todo el trayecto fistuloso desde el orificio interno al orificio externo. De estos dos procedimientos, actualmente el más aceptado y la indicación como tratamiento quirúrgico para la fístula anal es la fistulotomía. Se deja aperturado toda la cara anterior del trayecto fistuloso y esto cierra por segunda intención. Asociado también a la patología anorrectal, tenemos que mencionar la parte maligna de los elementos o de la patología anorrectal. El cáncer anorrectal, generalmente el más frecuente, de un 50-70%, es a nivel de la unión recto-sigmoidea. Para el caso de cáncer anorrectal existe una historia de pólipos adenomatosos o enfermedad de Crohn, realmente relacionados con la etiología o con la frecuencia del cáncer anorrectal. Recuerden que el cáncer anorrectal puede presentar sintomatologías o características clínicas, las cuales podemos relacionarnos con esta mnemotecnia, que es hartado. La asintomática, habitualmente la persona puede presentar ya la lesión neoplásica a nivel de la región anorrectal, pero muchas veces, debido a que el tamaño es pequeño, no puede presentar síntomas. Cuando ya presentan síntomas, van a presentar el segundo ítem de nuestra palabra, que es la letra R. En este caso se refiere a rectorragia, debido a que esta tumoración se puede ulcerar y puede sangrar con la defecación. Puede haber también la presencia de tenesmo, puede haber alteración del ritmo intestinal, del ritmo evacuatorio. Asimismo puede estar asociado con la presencia de dolor y la presencia de obstrucción intestinal. Si es que ya la masa es muy grande, puede obstruir la luz del recto inferior o del conducto anal y puede impedir la eliminación de las deposiciones. En este caso, hartado, A de asintomática, R de rectorragia, T de tenesmo rectal, A de alteración del ritmo intestinal o defecatorio, D de dolor anal y O de obstrucción intestinal en casos avanzados. Recuerden que, como en la mayoría de cánceres, el tratamiento de elección, y en este caso el tratamiento o el gold standard habitualmente es el tratamiento quirúrgico, con lo cual se consigue evitar la recidiva local, idealmente, y es el principio de la cirugía para el tratamiento de patologías neoplásicas, es extirpar todo el tumor, tener márgenes distales y proximales libres de neoplasia, es decir, resecar el tumor en bloque, dejando márgenes libres, no dejando enfermedad en la persona. Recuerden que el cáncer o el recto tiene un tejido adiposo adyacente en su cara posterior y laterales, que es el mesorrecto, en la cual encontramos los vasos rectales y los ganglios perirrectales, los cuales tienen que ser extirpados y resecados con el tumor rectal. Asimismo, el principio quirúrgico dentro de la patología neoplásica
también incluye la ligadura alta de los pedículos vasculares. En algunos casos también está descrito la disección de los ganglios pélvicos, de los ganglios adyacentes a la neoplasia. De ser posible, debe realizarse el restablecimiento del tránsito intestinal y también, en lo posible, siempre y cuando sea factible técnica quirúrgicamente, la preservación de los esfínteres. Recuerden que en el caso de la enfermedad anal propiamente, ya no solo rectal sino anal, el 50% de las neoplasias de esta región están asociadas con el tipo de epitelio de este punto. Recuerden que a nivel del recto, la línea dentada nos divide dos puntos. De la línea dentada hacia arriba, la mucosa que encontramos a ese nivel es una mucosa columnar y habitualmente vamos a encontrar ahí neoplasias de tipo adenocarcinoma. En cambio, por debajo de la línea dentada, el epitelio que encontramos ahí es un epitelio escamoso o estratificado. Por lo tanto, el tipo de neoplasias más frecuentes que encontramos a nivel anal por debajo de la línea dentada es el carcinoma epidermoide, el cual se describe en un 55%. En este caso, el tratamiento inicial para este tipo de neoplasias en un cáncer de tipo anal es la quimioterapia con radioterapia. Con esto se consigue muchas veces reducir las tumoraciones, incluso llegar hasta desaparecer las lesiones a nivel de la región anorrectal. Pero si es que a pesar de administrar la quimioterapia y radioterapia adecuada para cada uno de los pacientes, el tumor persiste o vuelve a aparecer, en este caso, tenemos que dar paso al tratamiento quirúrgico. Dependiendo de la altura, del nivel de donde se encuentre esta lesión, puede ser la resección del recto, resección anterior baja del recto, o puede ser la amputación abdominoperineal o resección abdominoperineal cuando se localiza la tumoración en el recto inferior o en el conducto anal, con lo cual el paciente se va a resecar todo el recto, todo el conducto anal y se le colocaría una colostomía terminal para que las deposiciones o su defecación salga a través de la pared abdominal. Una vez ya revisados todos o las patologías más frecuentes que encontramos a nivel de la región anorrectal, vamos a revisar algunas de las preguntas más relacionadas con este tema y también más preguntadas en los diferentes tipos de exámenes. Recuerden que las hemorroides internas tienen grados del 1 al 4. El grado 1 tenemos la presencia de sangrado sin prolapso. En el grado 2, sangrado con prolapso con reducción espontánea. El hemorroides grado 3, el sangrado con prolapso y reducción manual. Y el hemorroides grado 4, existe sangrado pero con hemorroides que se prolapsan y no se reducen. En este caso, las hemorroides internas de grado 3 se caracterizan por el prolapso que requiere una reducción manual o una reducción digital. El tratamiento de elección de las hemorroides externas trombosadas, recuerden ustedes, cuando tenemos una hemorroides trombosada, una hemorroides externa trombosada, menos de 72 horas, paciente muy adolorido, está justificado la enucleación o ablación quirúrgica del paquete hemorroidal trombosado. Más de 72 horas, paciente con muy poco dolor, tratamiento conservador, tratamiento médico. Las hemorroides de tercer grado nuevamente se caracterizan por cuando protruyen las hemorroides luego de la defecación y hay que hacer una reintroducción o reducción manual de los paquetes hemorroidales. ¿En cuál de los siguientes casos se usaría ligadura elástica como tratamiento? Recuerden, en las de primer grado, tratamiento médico; en las de segundo grado, habitualmente ahí es donde ubicamos las hemorroides. Y
ubicamos la ligadura elástica, pero también recuerden que en las hemorroides de tercer grado también se pueden utilizar la ligadura elástica, pero en casos seleccionados. Si la hemorroide de tercer grado es muy grande, no se utiliza la ligadura, de frente va a hemorroidectomía. Si la hemorroide de tercer grado es pequeña, puede ser tributaria al uso de ligadura con banda elástica. El tratamiento indicado para la fístula anal viene a ser la esfinterotomía lateral interna. Recuerden que aquí hay una hipertonía del esfínter interno del ano. Entonces, para poder reducir esa hipertonía se hace la sección de las fibras del esfínter anal interno y eso se denomina esfinterotomía lateral interna. Y en algunos casos se puede asociar a fisurectomía. Por lo tanto, la respuesta sería la número 4. El carcinoma anal más frecuente es, recordamos nuevamente, línea dentada, por encima de la línea dentada, epitelio columnar asociado a adenocarcinoma. Por debajo de la línea dentada, a nivel del conducto anal, tengo epitelio estratificado, plano, no queratinizado o epitelio escamoso. Por lo tanto, lo que encontramos a este nivel, el carcinoma más frecuente a nivel anal, es el carcinoma epidermoide. ¿Cuál es el síntoma más característico de la fisura anal? Recuerden que la fisura anal es una ulceración que produce mucho dolor y sobre todo dolor después de la defecación. El absceso recto anal más frecuente. Recuerden que existen distintos tipos de abscesos: extraesfinteriano, transesfinteriano, herradura, interesfinteriano y bueno, abscesos glúteos están relacionados con abscesos de posiciones diferentes. En este caso, el absceso, la posición más frecuente del absceso anorrectal es el absceso interesfinteriano, es decir, el cual se localiza entre los esfínteres anales internos y externos. Paciente varón de 35 años con dolor perianal después de defecar, más tumoración dura en ano y dificultad para sentarse. ¿Cuál es el diagnóstico? Recuerden, aquí describe paciente varón con dolor perianal. Recuerden que la patología anorrectal que más frecuentemente se asocia con dolor es la fisura. Varón de 30 años, eutrófico, con hemorroides de grado 4 prolapsadas. ¿Cuál es el tratamiento? Recuerden, en las hemorroides grados 3 y grado 4, la mayoría va a tratamiento quirúrgico. Y aquí se hace la hemorroidectomía. Recuerden ustedes que existen 3 paquetes hemorroidales, que son el lateral izquierdo, el anterolateral derecho y el posterolateral derecho. Esos 3 paquetes hemorroidales son los que se ubican dentro del conducto anal y son los que en algunos casos tienen que ser extirpados. Por eso, cuando se hace una hemorroidectomía, máximo se van a retirar o se van a extirpar 3 paquetes. No existen más de 3 paquetes que puedan ser extirpados en una hemorroidectomía. En este caso, la respuesta sería la hemorroidectomía de máximo 3 paquetes. La operación de Milliman y Morgan, en este caso es variable porque la técnica quirúrgica va de acuerdo a la exigencia o al gusto del cirujano. Puede ser una hemorroidectomía abierta o cerrada. Recuerden ustedes que máximo en una hemorroidectomía siempre se van a poder extirpar solo los 3 y únicos paquetes hemorroidales que existen. En este caso siempre las hemorroides de grado 3 y grado 4, tratamiento quirúrgico, es decir, hemorroidectomía. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente con diagnóstico de cáncer rectal del tercio medio? ¿Sí? Tenemos pacientes en los cuales tenemos esa sospecha y lo que tenemos que hacer es una colonoscopía para evidenciar que no hayan más tumoraciones en el resto del colon, en el colon izquierdo, en el colon derecho, que puedan también ameritar algún otro tipo de tratamiento. Asimismo, siempre
que tenemos un cáncer rectal, debemos de evaluar cuál es la altura del margen anal, de a qué distancia se encuentra del margen anal para poder dar un plan quirúrgico adecuado. El síntoma principal y característico de la fisura anal, siempre recordar, el síntoma principal es el dolor a la defecación. Paciente de 37 años que desde hace 4 días presenta dolor en la región anal y desde hace 2 días fiebre. En urgencias se le observa una zona indurada, tumefacta y enrojecida en la zona perianal derecha. A la presión es muy dolorosa, se le prescriben antibióticos y se le recomienda consulta en cirugía a las 48 horas. Como vemos, todo esto está relacionado con la presencia o la evidencia de un absceso perianal. Pero aquí lo que nos pregunta es cuál es el origen de este absceso, cómo se ha formado este absceso, de dónde ha venido este absceso. Entonces, este paciente previamente ha tenido una presencia o ha presentado una fístula anorrectal. A través de esta fístula ha salido el contenido intestinal, luego de la defecación, se ha contaminado este trayecto fistuloso y esto ha generado un absceso perianal. Recuerden bien, aquí esta pregunta nos está cuestionando, nos está indicando cuál es el origen de toda esta patología. La patología que tiene el paciente que lo ha llevado a urgencias es un absceso. ¿Quién ha originado este absceso? Este absceso lo ha originado una fístula anorrectal previa que ha tenido el paciente. En nuestro medio, la obstrucción del intestino grueso tiene como primera causa la neoplasia del colon izquierdo, la diverticulitis, el bólulo de sigmoide, las hernias o invaginaciones. Recuerden que el bólulo de sigmoides en nuestro medio, en nuestro país, es una de las causas más frecuentes del intestino grueso o de obstrucción intestinal baja. ¿Cuál es la sintomatología de un absceso anorrectal? Es la presencia de un dolor agudo, pulsátil a nivel de la región inguinal. Acuérdense que no solo encontramos esto, sino también podemos encontrar fluctuación o tumefacción, eritema a nivel de la zona adyacente al absceso anorrectal. Entonces, la respuesta es la presencia de dolor agudo, pulsátil en la región perianal. ¿Cuál es la causa más frecuente de un absceso perianal? Recuerden ustedes que a este nivel y a nivel del conducto anal, a nivel de la línea dentada, existen las criptas anales, las válvulas anales y las criptas anales, también llamadas criptas de Morgani, las cuales contienen unas glándulas, que son las glándulas anales. Estas glándulas anales se pueden infectar y pueden dar origen a un absceso perianal. Entonces, la respuesta es: la causa más frecuente de un absceso perianal es la infección de las glándulas anales. ¿Cuál es la manifestación clínica más relevante de la fisura anal? Recuerden siempre, la fisura anal se asocia a dolor y esa es la manifestación clínica más frecuente, más relevante, más significativa de la fisura anal. La regla de Gutzal, ¿en qué patología la utilizamos? Recuerden, el absceso perianal no, en la hemorroides tampoco, en la fisura anal tampoco, en la hemorroides externa tampoco se utiliza. Se utiliza para delimitar, para poder diferenciar el trayecto de una fístula anorrectal. La regla de Gutzal es para definir los orificios internos y externos del trayecto fistuloso de una fístula anorrectal. Multípara de 45 años que refiere estreñimiento y sangrado rectal con las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Vienen a ser las hemorroides. Acuérdense ustedes que una mujer multípara, en el caso de las mujeres, durante la gestación existe una congestión venosa, un retorno venoso inadecuado de las venas pélvicas. Esto puede hacer que se dilaten o se ingurgiten los vasos hemorroidales y pueden generar la presencia de hemorroides en una paciente. Si ha tenido varios partos, varias gestaciones, entonces mayor predisposición a la presencia de hemorroides, y esto puede
puede ocasionar el sangrado rectal, y asimismo recuerden ustedes que las hemorroides siempre se asocian a la presencia de estreñimiento en un paciente. La consistencia dura de las heces puede hacer lacerar la superficie de la mucosa y eso puede ocasionar el sangrado sobre una hemorroide previamente presentada. Se denominan hemorroides de tercer grado aquellas hemorroides que sangran, se prolapsan y requieren la reducción manual. El tercer grado de las hemorroides internas, tal y como lo decía en la pregunta anterior, es aquellas que prolapsan a través del margen anal y que requieren la reducción digital. El tratamiento de elección de las hemorroides trombosadas, ¿cuál es? Volvemos a recordar, paciente que llega dentro de las 72 horas, tratamiento quirúrgico, debridación y la evacuación o enucleación del coágulo ubicado dentro de las hemorroides trombosadas. Pasadas las 72 horas, habitualmente la sintomatología es mucho menor, se da manejo médico, analgésicos, antibióticos, ablandadores de heces y cremas para la región perianal. Entonces, en este caso, el tratamiento de elección para las hemorroides externas trombosadas, que es una urgencia quirúrgica, es la ablación quirúrgica. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de presentación de las fisuras anales? Recuerden, las fisuras anales se presentan a nivel de la línea media, anterior y posterior, pero la línea media posterior en un 90% y en la línea media anterior en un 10%. Por eso, la ubicación más frecuente de las fisuras anales es la línea media posterior, alternativa D. La regla de Gutzal está indicada en ¿qué patología? En las fístulas perianales. Recuerden, para definir cuál es el trayecto de las fístulas, con cómo se correlaciona el orificio externo de la fístula con el orificio interno de la fístula. Masa con sangrado al defecar, protruye y se reduce manualmente. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Las hemorroides internas de grado 2, recuerden que las de grado 2 protruyen y se reducen espontáneamente. Las hemorroides internas grado 1 no protruyen, solo sangran. Las hemorroides internas grado 4 protruyen pero no se reducen. Entonces, las hemorroides grado 3 son aquellas que protruyen, sangran y se reducen manualmente. Entonces, la alternativa para esta pregunta constituye la letra C. Mujer de 35 años, 32 años con dolor anal intenso, que se exacerba con la defecación, sangrado rutilante escaso, una proctoscopía que indica una lesión ulcerativa con bordes elevados. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso se trata de una fisura anal, recuerden, una lesión ulcerada con bordes elevados, como describe la bibliografía, una lesión, una ulceración en forma de bote. El tratamiento quirúrgico de una fisura anal es la esfinterotomía lateral interna. Recuerden que se seccionan las fibras musculares del esfínter interno del ano. Por lo tanto, la alternativa es la letra E. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la fisura anal? Como ustedes verán, esta siempre es una pregunta frecuente de esta patología anorrectal, la fisura anal. Y recuerden siempre, la sintomatología más frecuente en este tipo de patologías es el dolor. Entonces, la respuesta para esta pregunta es la letra D. Bueno, hemos llegado a la parte final del estudio o la revisión de la patología anorrectal. Como ustedes ven, muy frecuente en el caso de las hemorroides, las fisuras y los abscesos y las fístulas perianales. Como habrán visto, existen muchas preguntas relacionadas con estos temas, asociadas generalmente con la sintomatología, los grados de las hemorroides y el tratamiento de cada uno de ellos. Bien, nos vemos en una nueva oportunidad para poder revisar las siguientes patologías de la parte o del bloque de cirugía general y de gastroenterología. Muchas gracias.